Habíamos iniciado con el tema de los límites y habíamos dicho que un límite tenía el mismo significado de lugar al cual se dirige la variable y en un determinado punto o en el infinito, es decir, hacia dónde se dirige y cuando x toma valores cercanos a un determinado número o valores al infinito. Luego hablamos de los teoremas sobre los límites y que es sumamente importante que nosotros conozcamos estos teoremas o estas propiedades sobre los límites, porque básicamente estos establecen qué es lo que se puede hacer, qué procedimientos pueden realizarse. En matemáticas, para realizar cualquier procedimiento, este debe estar fundamentado en la teoría. Es decir, en matemáticas, si no está escrito, no se puede hacer. Bien, también establecimos que por regla general, y esto va a ser siempre así, aunque en el futuro veremos otras formas de evaluar límites, por el momento solo tendríamos dos opciones. Más adelante agregaremos otras opciones, pero estas opciones se darán o llegaremos o concluiremos, deberemos emplear esas otras opciones una vez que se hayan descartado estas dos primeras. Entonces dijimos que las opciones que tenemos hasta el momento y los ejercicios que resolveremos estarán orientadas a básicamente esos dos tipos de opciones. Y estas es que haríamos una sustitución directa y en el caso de funciones racionales, si el valor al cual tiende x es un valor prohibido, entonces que utilizaremos el método algebraico con la finalidad de simplificar. Entonces, solo tendremos dos opciones para los ejercicios que estaremos resolviendo. Una, realizar una sustitución directa si el valor al cual tiende x no es un valor prohibido. Y si el valor al cual tiende x es un valor prohibido, pero adicionalmente ese valor prohibido hace cero también el numerador, entonces nosotros emplearemos el método algebraico para darle una solución. Para tener un poco más claro, vamos a resolver este siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo tenemos una función racional, es decir, tenemos un cociente y el valor al cual tiende x es un valor prohibido porque menos 3 hace 0 el denominador. Pero adicionalmente, si sustituimos menos 3 en el numerador, eso hace que el numerador también sea 0. Es decir, nos encontramos ante la forma indeterminada, es decir, 0 sobre 0. Entonces, siempre que nosotros evaluemos límites y nos encontremos con la forma indeterminada,
Esto es un indicativo que el límite tiene una solución algebraica. Entonces la forma indeterminada indica que el límite tiene solución algebraica. Ahora, ¿qué implica una solución algebraica? Básicamente, utilizar el método algebraico para simplificar la expresión y determinar la tendencia. ¿Y cuál es el método algebraico a emplear? Eso dependerá del ejercicio. Y si alguien, porque usualmente el estudiante pregunta, pero ¿y usted qué me recomienda que estudie o que repase del álgebra? Pues todo. Aquí veremos ejercicios donde factorizaremos diferencias de cuadrados, diferencias de cubos, productos notables, completación de cuadrado, agrupación de términos, hasta división de sintética. Entonces, si usted me pregunta qué, yo le diría todo. E inclusive habrán ejercicios que pueden resolverse empleando métodos distintos. O sea que usted puede resolver un ejercicio empleando diferentes métodos. ¿Cuál método deberá emplear? Con el que usted se sienta más cómodo, con el que usted eh, tenga más experiencia, etcétera. Bien, en este ejemplo en particular, tenemos en el numerador una expresión que comúnmente nos referimos a ella como una diferencia de cuadrados. Es decir, tenemos una expresión de la forma a cuadrado menos b cuadrado. Y sabemos que esa expresión puede factorizarse, es decir, puede convertirse en un producto. La palabra factor es sinónimo de multiplicación de producto. Entonces puede convertirse en el producto de A más B por A menos B, donde para encontrar A, yo extraería la raíz cuadrada A al cuadrado, y para determinar B, le extraeríamos la raíz cuadrada a B al cuadrado. Entonces, aplicando esa fórmula a la diferencia de cuadrados del numerador de esta expresión, tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a x cuadrado, y sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrado es x, y luego extraerle la raíz cuadrada 9, y sabemos que es 3. Entonces, expresamos como x más 3 por x menos 3. Es decir, convertimos a al cuadrado menos b cuadrado en a
más b por a menos b. Ahora bien, siempre que estamos evaluando límites de funciones racionales donde encontramos la forma indeterminada, es decir, límites que tienen solución algebraica, algo que debemos de considerar siempre es cuál es la expresión o cuál es el factor que hace que el denominador tienda a cero. En este caso, como este ejemplo es bien sencillo, es claro que x más 3 es la expresión que hace que el denominador tienda a cero. Entonces, la solución la obtendremos o estaremos prestos a encontrar la solución una vez que hemos eliminado esa expresión que hace cero el denominador. Y esto es de tenerlo claro porque a medida los ejercicios se vuelven más complejos, no es tan sencillo determinar esa expresión que hace que el denominador tienda a cero. Bien, ¿y cómo tenemos una expresión en el numerador igual a la expresión que está haciendo que el denominador tienda a cero y ambas están expresadas como producto, es decir, están multiplicando? Entonces podemos reducir o podemos simplificar esa expresión y para la expresión que resultó de simplificar, menos 3 no es un valor prohibido. Es decir, menos 3 no representa un problema para esta nueva expresión. De hecho, esta nueva expresión es una función lineal. Y si recuerdan, dentro de los teoremas sobre los límites, específicamente el número 3, establece que en los casos de límite de funciones lineales, para determinar la tendencia, bastará con sustituir el valor al cual tiende x en las x de la función, es decir, realizamos una sustitución directa y tenemos entonces que el límite cuando x tiende a menos 3 es menos 6. Bien, para este siguiente ejemplo tenemos nuevamente un cociente, una función racional, y en este caso, cuando la variable tiende a cero. Y vemos que en el denominador tenemos solo a la variable, y si la variable toma el valor de cero, el denominador se hace cero, es decir que cero es un valor prohibido de esta expresión. Adicionalmente, si sustituimos cero en la variable en el numerador, nos damos cuenta que también el numerador se hace cero, pues tendríamos aquí raíz de 4 que es 2, menos 2 es 0. Entonces, nuevamente nos encontramos ante la forma 0 sobre 0. Este es un indicativo, dijimos, de que este límite tiene una solución algebraica. Ahora bien, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo será cancelar o eliminar este factor delta x, que es el que hace que el denominador tienda a cero. Entonces voy a centrar mis esfuerzos en eliminar ese delta x del denominador. Ahora bien, ¿qué
método algebraico voy a emplear para simplificar esta expresión. Y la ventaja de el álgebra es que nosotros podemos reconocer ciertas formas y al reconocer estas formas nos damos cuenta qué tipo de procedimiento podemos emplear. Si analizamos en el numerador, tenemos una expresión en la cual se involucra a un radical, a una expresión con radical que está sumando, en este caso, a una constante. Pero en los casos donde nosotros tenemos a expresiones radicales sumando o restando otra expresión que perfectamente podría ser un radical, entonces empleamos un método que se conoce como racionalización. Ahora bien, ¿en qué consiste este método de racionalización? Y el método de racionalización básicamente trata de eliminar las raíces con la finalidad de simplificar la expresión. Pero la palabra racionalización viene de razón, de cociente. Y esta racionalización implica multiplicar a la expresión por un cociente que comúnmente nosotros lo denominamos conjugado, que tiene a una expresión que es igual tanto en el numerador como en el denominador. Ahora bien, este conjugado dependerá del grado de la raíz. Es decir, por ejemplo, si la raíz involucrada es una raíz cuadrada, el conjugado consistirá en una expresión que complete una diferencia de cuadrados. Si, por el contrario, la raíz involucrada fuese una raíz cúbica, entonces el conjugado consistirá en una expresión que complete una diferencia de cubos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una raíz cuadrada. Esto implica que el conjugado deberá ser una expresión que complete una diferencia de cuadrados. Asumiremos entonces que la primera expresión es A y que la segunda expresión es B. Como aquí tenemos un signo negativo, entonces la expresión que tenemos la consideraremos A menos B. Para completar la diferencia de cuadrados, entonces deberíamos de agregarle A más B. Es decir, voy a multiplicar por una expresión. Recuerde que este conjugado es una expresión que es igual en el numerador y el denominador. Pues la regla de oro es que no debemos de modificar la expresión original. Y el conjugado básicamente es una expresión que al tener en el numerador
y en el denominador expresiones exactamente iguales, básicamente estaríamos multiplicando por la unidad. Es decir, sabemos que la unidad es el elemento de identidad de la multiplicación y de la división. Entonces, básicamente, nosotros estamos multiplicando por la unidad. Y entonces, lo que hemos realizado con esta racionalización o con la multiplicación por este conjugado es completar una diferencia de cuadrados. Entonces, al completar la diferencia de cuadrados, yo puedo expresarlo como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y si elevamos a raíz de 4 más delta x al cuadrado, lo que sucederá es que se cancelará la raíz, pero básicamente lo que estamos haciendo es aplicando las propiedades de los exponentes. Recuerde que la raíz cuadrada es básicamente un exponente un medio. Y si tenemos un exponente un medio elevado al cuadrado, las reglas de o las propiedades de los exponentes dicen que estos exponentes deberán de multiplicarse. Y si multiplica a 2 por un medio, eso es 1. Entonces, esto nos daría como resultado 4 más delta x. Esto básicamente es a al cuadrado. Luego, a esto le vamos a restar b al cuadrado. Si b es 2 y elevamos 2 al cuadrado, esto es 4. Entonces, ya completamos la diferencia de cuadrado y tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado. En el denominador no puedo hacer más que dejar expresado el producto de los dos denominadores. Es decir, el producto entre delta x y la raíz de 4 más delta x más 2. Bien, ahora podemos operar términos semejantes en el numerador. Tenemos las constantes 4 y menos 4, y estas pueden operarse, se anularían, 4 menos 4 es 0, y entonces tendríamos únicamente en el numerador a delta x. Y en el denominador tendríamos el producto entre delta x por la raíz de 4 más delta x más 2. Como delta x está como producto en el numerador y en el denominador, podemos proceder a simplificarlas. Recuerden que inicialmente establecimos que nuestro objetivo era simplificar ese factor delta x que estaba haciendo que tanto numerador como denominador tendieran a 0.
Entonces, una vez que cancelamos ese factor delta X del denominador y de el numerador, para esta expresión resultado de simplificar, 0 ya no representa un problema. Es decir, 0 no es un valor prohibido. Es decir, que perfectamente podríamos sustituir o hacer una sustitución directa de 0 en la variable. Y si sustituimos 0 en la variable, tendríamos a 1 en el numerador y en el denominador tendríamos a la raíz de 4, que es 2, más 2, y eso nos daría como resultado 4. Es decir, el límite en este caso es un cuarto. Mencionamos también al inicio que habrán ejemplos o habrán ejercicios que podrán resolverse de diferentes formas y que o diferentes métodos y que el método a emplear dependerá de el método con el cual usted se sienta a gusto. Entonces, esto no depende de los gustos del profesor. Eso dependerá del gusto de cada quien, cómo lo entiende y cuáles son sus preferencias, siempre y cuando estos métodos empleados o estos procedimientos empleados estén respaldados por la teoría. Es decir, que sean procedimientos o métodos matemáticos aceptados. Veamos este ejercicio y este ejercicio vamos a resolverlo de dos diferentes formas. Primero, analizamos si 9 es un valor prohibido de esta expresión. Si sustituimos 9, también adicionalmente vemos que en el denominador yo tengo dos factores, es decir, dos expresiones multiplicadas. Entonces tendría que determinar si cada una de ellas, o al menos una de ellas, es la hace 0 el denominador. Si sustituimos 9 en X, nos da como resultado 9. Entonces, obviamente, el factor X no es un problema, porque si sustituyo 9, me da como resultado 9. Sin embargo, si sustituyo 9 en raíz de X menos 3, eso me da como resultado 0. Entonces, 9 es un valor prohibido de esta función. Si sustituimos 9 en el numerador, 9 al cubo es 729 y entonces nuevamente nos encontramos con la forma indeterminada, indicativo que este límite tiene una solución algebraica. La expresión que hace que el denominador tienda a 0 es únicamente raíz de X menos 3. Con la X no tenemos problema, entonces nuestro objetivo será eliminar esta expresión raíz de X menos 3 del denominador con la finalidad de encontrarle la solución a ese límite.
Adicionalmente a esto, como para poder simplificar, necesito una expresión en el numerador que me ayude a eliminar esta raíz de x menos 3 del denominador. Tengo que tomar en consideración que la expresión del numerador es una diferencia de cubos. Es decir, tengo que tener presente la fórmula de la diferencia de cubos. Sabemos que una diferencia de cubos se factoriza como a menos b por a cuadrado más a por b más b al cuadrado, donde a se obtiene extrayéndole raíz cúbica a al cubo, y b se obtiene extrayéndole la raíz cúbica a b al cubo. Bien, como la expresión que hace que el denominador tienda a cero es una expresión que contiene a un radical sumando o restando a otra expresión. Entonces, como comúnmente suele hacerse, vamos a emplear el método de la racionalización. Y como esa expresión que contiene el radical contiene una raíz cuadrada, entonces el conjugado consistirá en una expresión que complete una diferencia de cuadrados para la expresión que contiene al radical. Es decir, voy a multiplicar por un conjugado que contiene a raíz de x más 3 entre raíz de x más 3. En el numerador no podemos hacer más que dejar expresado el producto de los numeradores. En el denominador vamos a tener a x que multiplicaría a la diferencia de cuadrados que hemos completado. Recuerde, la diferencia de cuadrados lo voy a expresar como el primero al cuadrado, que es x, menos el segundo al cuadrado, que es 9. Y vemos que al racionalizar ese raíz de x menos 3 por raíz de x más 3 se convirtió en x menos 9. Pero este factor x menos 9 ahora es la expresión que está haciendo que el denominador tienda a 0. Es decir, hasta el momento no hemos simplificado. Pero desde el inicio observamos que en el numerador teníamos una expresión que conocemos como una diferencia de cubos y que podríamos factorizarla con la finalidad de determinar si uno de los factores puede ser simplificado con ese factor x menos 9 del denominador, que es el que está haciendo que el denominador
tienda a 0. Y entonces habría que determinar qué es A y qué es B. Recuerde que A sería la raíz cúbica de x al cubo y la raíz cúbica de x al cubo es x, y que B es la raíz cúbica de 729, que la raíz cúbica de 729 es 9. Entonces ahí tenemos A menos B y vemos que ese factor es el mismo factor que está haciendo que el denominador tienda a 0. Solo habría que completarle con A al cuadrado más A por B más B al cuadrado. Entonces, ahora podemos simplificar este x menos 9 del numerador con el x menos 9 del denominador. Y para esta expresión que resultó de simplificar aplicando la racionalización, nueve ya no es un valor prohibido. Si sustituimos 9 en el denominador, tendríamos como resultado 9. Entonces, de acuerdo con los teoremas sobre el límite, para determinar el límite, solo tendríamos que realizar una sustitución directa. Si sustituimos 9, ahí tendríamos 9 al cuadrado es 81, 9 por 9, 81, 81 por 3, 243, 243 por 6, 1458, y esto dividido entre 9 da como resultado 162. El límite cuando x tiende a 9 es 162. Ahora bien, esta es una forma, un método de resolver este ejercicio. Podríamos haber empleado otro método y básicamente el otro método que es similar y básicamente tienen el mismo principio, ¿no? En este caso voy a emplear únicamente la factorización. Entonces, factorizaríamos la diferencia de cubos del numerador como x menos 9 por x cuadrado, 9x más 81. Esto dividido entre x por la raíz de x menos 3. Siempre empleando la factorización,
vamos a factorizar este x menos 9 como una diferencia de cuadrados, asumiendo que esto es a cuadrado y que esto es b cuadrado. De acuerdo con la fórmula, tendríamos que determinar a y tendríamos que determinar b. Y a se obtiene extrayéndole raíz cuadrada a al cuadrado, siendo que a al cuadrado es igual a x, a sería igual a la raíz cuadrada de x. Y siendo que b cuadrado es 9, b es la raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, ahora factorizaríamos como raíz cuadrada de x más 3 por la raíz cuadrada de x menos 3, es decir, a más b por a menos b, y todo esto multiplicado por x cuadrado más 9x más 81. Entonces, ahora tenemos en el numerador una expresión igual a la expresión que hace que el denominador tienda a 0 y obviamente expresada en forma o expresada como producto. Entonces se puede simplificar y una vez que hemos simplificado o que hemos eliminado esa expresión que hace que el denominador tienda a 0, para esta nueva expresión que básicamente es igual a la expresión que resultó al simplificar utilizando el método de racionalización. Para determinar el límite, bastaría con realizar la sustitución directa. Y como básicamente son las mismas expresiones, entonces el límite en este caso también sería 162.